Buenas noches, de nuevo estamos en el búnker, un lugar como siempre sabéis que está en tierra de nadie, no man land, como dicen los ingleses. En tierra de nadie, ¿por qué? Porque aquí entra todo el mundo y habla de aquello que muchas veces pues choca y luchan entre ellos, pero dentro del búnker siempre con la mayor cortesía. Hoy, para todos vosotros, os traemos algo que en Asturias no sabemos si sobra o si falta, y no estoy hablando de políticos. Dentro, cabecera. Buenas noches, como antes estaba diciendo, no estamos hablando de políticos, hoy vamos a hablar de lobos. Lobos, problemas que hay con una masificación, se cree, de lobos o una caza indiscriminada de lobos. Para ello tenemos a Mercedes Cruzado, que es presidenta del COAG. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches. Y después tenemos a Nacho Martínez, miembro de ECUO y experto en sostenibilidad. Buenas noches. Muy buenas. Y como siempre, a nuestra hermosa Lidia, habitante de este búnker. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Pues a funcionar, que estamos trabajando. Vamos a ver, y os lo digo a los dos. ¿Desde cuándo se están dando ataques masivos de lobos en Asturias? Pues se están dando desde hace unos cuantos años. La cosa va a más. Se empezó notando un aumento considerable de los ataques y a día de hoy ya los hay en cualquier punto de Asturias, a cualquier hora de la noche o del día. ¿Nacho? Creemos que eso no es cierto. Pues... Vamos a ver, en primer lugar hay que tener en cuenta que el lobo no está lamentablemente incrementando su población, sino que estamos en situación casi podríamos decir crítica, y desde luego la afirmación de que hay incremento de daños y que hay además agravamiento de esos daños, pues estaría en todo caso por demostrar. Yo sé, y no porque sea veterinario, pero vamos, haciendo un documental, soy documentalista, haciendo un documental sobre la transhumancia, los mastines, los lobos, sé que por la dentadura de los cánidos se sabe si son perros o lobos, perros asilvestrados o lobos. Esto se comprueba a la hora de encontrarse con los cadáveres del ganado. Sí, cuando un ganadero da el parte de que ha sufrido un daño por el lobo, pues viene un guarda de medio natural a comprobar el daño. En muchísimas ocasiones no se reconoce que el daño es de lobo, porque falta el animal completo, o sea, está prácticamente devorado, porque se ha llevado los crotales del animal, porque si no lo viste aquel mismo día cuando vas ya no aparece nada, porque a veces se despeñan, porque tienen pánico al lobo. Sí. Y cada vez que aparece el lobo, pues mata a algunos y otros directamente pues se despeñan, se mueren, quedan heridos, quedan en condiciones malas. Mercedes, ¿por qué no explicas lo de los crótalos, que hay mucha gente que va a decir, ¿y eso qué es? Los animales domésticos tienen que estar identificados. Los bovinos con una chapa, un pendiente que se les pone en la oreja, los ovinos y caprinos lo mismo, los caballos tienen un microchip insertado en la piel y a veces también se lo devoran, con lo cual si desaparecen esas marcas... Desaparece el DNI. Exactamente, desaparece el DNI. Entonces hay muchísimos daños que el ganadero ya ni siquiera llama a medio natural, lo que hace es dar parte a agroseguro, porque sabe que va a poder tener que cobrar el animal de esa manera. Entonces, estos daños no se recuentan, no aparecen. Y pues, cuando nos están diciendo, como decía ahora el compañero, de que no aumentan los daños,
en parte la culpa es por eso, porque ya nos sentimos tan desprotegidos, tan abandonados de la mano de Dios, que la única posibilidad que tenemos de por lo menos cobrar una parte, que ya no es todo lo que estamos perdiendo, es agroseguro, una póliza de seguro que tenemos que los ganaderos pagar una parte importante, y que, como todos los seguros, al año siguiente, cuando vas a renovar la póliza, si das parte de muchos siniestros, se te va a encarecer. Y estos daños no están apareciendo porque hay muchísima gente, ya digo, que directamente ni siquiera llama al guarda de medio natural, porque no todos son iguales, pero hay muchos que casi podemos decir que si no ven al lobo allí matando el animal, ya no les vale. Y esto es muy complicado, es muy difícil. Y antes de todo esto, yo lo que quisiera decir es que los ganaderos no tenemos los animales para que nos los mate el lobo, ni cobrando los daños, vamos, de ninguna de las maneras. Eso es el menor de los daños que nos hace el lobo a los ganaderos, porque es verdad que estamos perdiendo muchísimo, porque hay un dinero muy importante, que yo tengo aquí los datos, que el otro día una eminencia en el RIDEA, que es Fernando López Ramón, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, dio, y son 3.494 animales muertos por el lobo en el 2016, que supone un dinero importantísimo que todos los asturianos tenemos que dedicar a pagar los daños del lobo, cuando habría muchísimas cosas donde invertirlo, en sanidad, en enseñanza, en muchas cosas que se necesitan, que se están haciendo recortes y se los está llevando el lobo cuando no está generando nada a nadie. Lo único que nos genera es la ruina a los ganaderos, porque, como hilando lo que estaba comentando antes, la pérdida económica, aunque es importantísima, es mucho mayor la pérdida que supone a la hora en el ánimo del ganadero, un daño psicológico que nadie nos reconoce, que lo estamos sufriendo, que lo vivo en carne propia, porque yo cada día cuando me levanto por la mañana y voy a ver a mis animales, pues voy con el alma en un puño pensando a ver qué me voy a encontrar. A mí, cuando me mataron algo hasta ahora, tuve la gran suerte, y digo suerte porque estaban muertos, que yo no quiero imaginar lo que se vive cuando llegas allí y ves animales que estuviste criando con toda tu ilusión, con todo tu cariño, invirtiendo muchísimo dinero en mejorar genética, porque a día de hoy tenemos que ser muy competitivos y tenemos que intentar tener la mejor calidad, la mejor raza y en las mejores condiciones. Y estuviste durante años, pues tus padres, tus abuelos y ahora tú, haciendo las cosas lo mejor que puedes, animales que te conocen, que te demuestran cariño, porque no solo los lobos sufren, los animales domésticos sufren también, y mucho. Y cuando llegas ahí y los ves heridos, malheridos, con las tripas fuera, que se acercan a ti a ver que los ayudes, a ver qué puedes hacer por ellos, yo, ya digo, tuve la suerte de que los míos estaban muertos del todo. Pero este es un daño que nadie nos reconoce, que nos desanima a la hora de seguir con nuestra actividad, además de la ruina económica que nos suponen los ataques de lobo, pues esto, la ruina psicológica, además, pues la cantidad de horas perdidas que tenemos que hacer por culpa del lobo es algo que es totalmente insostenible, que están aumentando de día en día, y las cifras estas que nos dicen que no aumentan, la parte importante, la culpa de esto la tiene pues la desesperación de los ganaderos, la desanimación de que llamas y que sabes que si no te ven el lobo allí, la mayor parte de los guardas no hacen un informe favorable, entonces ya llamas a agroseguro. O directamente ya los que ves que están despeñados, que están todos devorados, ya ni se avisa siquiera. ¿Para qué? Bien. Nacho, ¿qué me cuentas? Bueno, yo creo que no estamos aquí ni para reír ni para llorar, con independencia de las percepciones personales que cada uno pueda tener y de los avatares de su negocio y de su actividad. Estamos aquí ante unos espectadores para abordar un problema que aparenta ser social, quizás no lo sea. Desde luego nosotros creemos que no es ese el ámbito del debate, y estamos para hablar con cifras. Las cifras no dicen lo que estamos oyendo. Las cifras oficiales, las estadísticas. Cada uno puede ver la realidad desde su óptica personal, pero es su óptica personal. Los daños causados a la ganadería por animales salvajes son minúsculos. No superan del orden del 1% de la ganadería presente en territorios con presencia de lobos. Datos hay pocos porque al Principado no le interesa. Al Principado le interesa en estos momentos, sobre todo en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos, echar leña al fuego para intentar contentar a todo el mundo y para intentar no perder votantes en una situación política muy equilibrada y muy delicada por ningún lado.
Entonces se está animando a la gente a denunciar, justificado o injustificadamente, y se está dando pie a alborotos que nos van a costar muy caros, que nos están costando muy caros. Una cifra que yo tengo aquí del año 2003 indica que para una renta agraria total en Asturias de 225 millones de euros, la cantidad de expedientes de lobo es del 0,22% de la renta agraria. Es decir, ni cuantitativamente ni cualitativamente los daños que pueden ser achacables y verificables al lobo, otra cosa es lo que cada uno cuente y cómo lo cuente, porque evidentemente siempre estamos hablando, no en términos generales, pero sí en términos ciertos de ciertos márgenes de fraude que no dejan de ser importantes, y no podemos hablar de que se murió algo si no lo tenemos verificado a cuenta del lobo. Se incorporaron lobos, el lobo, el lupus cantábrico, el lobo de aquí, o hay incorporaciones de lobos de otros países, de otros lugares. Vamos. ¿Perdón? Sí, te digo esto porque se habla que muchas veces, cuando hablamos sobre el gamo en el Sueve, que no tiene nada que ver con el Sueve. En la península ibérica tenemos una única población de lobo que estuvo al borde del colapso en los años 70, que afortunadamente desde entonces va malviviendo o sobreviviendo, y que está lejos de los lugares y de los umbrales donde debería de estar. Una única población que está protegida en Portugal y está relativamente en una situación muy confusa según en qué territorios de España. En la Sierra de la Culebra estuvimos por esa zona grabando. Pero cuando hablamos de esto, de los dientes, de los cánidos... Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, distinguir, y además en muchas ocasiones... Pero sí se pueden dar los casos de perros asilvestrados. Por supuesto, cotidianamente. Los perros están, no hay que ir más allá de la experiencia de cualquiera que tenga un perro, como que si el perro tiene cierto tamaño y entidad, pues... Por ejemplo, un mastín de 100 kilos. Un mastín, y no, los mastines tienen una cierta impronta y una cierta cultura que, si no tienen demasiada hambre, les asocia, digamos, al ganado, cuando sobre todo es el ganado ovino, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que me recuerdo un amigo que tenía que estaba desesperado porque tenía un boxer y le mataba a todas las gallinas del vecindario en cuanto se descuidaba. O sea, ley de vida, ley de vida. Y claro, y los animales se tienen como se tienen, tanto unos como otros, como los perros que están por el monte y que se sueltan y que se pierden porque la gente no tiene control, como el ganado. Si el ganado se cuida, no hay problemas. Cuéntame, Lidia. Si te perdonáis, a mí me gustaría hacer un pequeño inciso. Sí, por favor. Cuando estamos hablando de lo que supone para la renta agraria los daños del lobo y lo que supone en pérdida de animales, a mí me gustaría añadir que yo creo que lo hacen adrede. Ellos incluyen toda la ganadería asturiana en el mismo lote, suman todos los animales domésticos que hay en Asturias y ven los animales muertos por el lobo. Pero en esa cantidad de animales suman también los que están estabulados. Hay que darse cuenta que por casi la mitad de los animales, o puede ser algo menos de la mitad, están estabulados los 365 días del año en la cuadra, los vacas frisonas. Con lo cual, eso había que aplicarlo a los animales que están en estabulación libre, que están sueltos, que están pastando, que son los que de verdad están generando beneficios al medio ambiente, que están conservando un territorio y un hábitat, que si no están ellos allí lo que tenemos es matorral, maleza y un mal día, por lo que sea, por un accidente, por lo que sea, lo único que tenemos es cenizas. Los que precisamente están favoreciendo todo el medio ambiente son prácticamente todas las vacas de carne. Y ahí, en el recuento que se hace desde Oviedo, porque desde aquí es muy fácil hacerlo, pero el recuento hay que hacerlo desde allí, desde donde estamos nosotros conviviendo con ellos, no es la incidencia de daños ni de la economía agraria, o sea, ganadera, porque hay que tener en cuenta que esos animales que están siempre en la cuadra no están expuestos a lobo. Hombre. Vamos a ver, nosotros necesitamos, la vida es cambiante por definición y no es estática.
Y no vamos a seguir aquí hablando de qué verde era mi valle, cuando los valles van a ser de tonos diferentes de verdes. Y el matorral es muy útil y es una etapa de sucesión. Y cada uno que tenga un monte que lo cuide como estime oportuno. Y si no lo quiere atender y no lo puede atender, o cualquier otra circunstancia, pues tendrá, en vez de pasto, tendrá primero matorral y luego bosque, que también es precioso, estupendo y maravilloso. Y no entremos en el asunto de los incendios, porque bueno, estamos en otro frente también asociado de conflicto muy serio. Sí, que tenemos que entrar en Necesitamos eso. lobos. Asturias necesita lobos. Y los lobos, por mucho que se diga, no se reproducen indefinidamente, que es una de las grandes mentiras que está en juego aquí continuamente. Para tener un medio saludable necesitamos lobos. No necesitamos a lo mejor tanto ganado. Ganado tendrá que haber el que se quiera mantener adecuadamente de acuerdo con las normas. Y hay una pregunta que os iba a hacer. Voy a dejar primero que Lidia nos dé sus datos y después os hago la pregunta. Adelante. La Unión Europea cataloga al lobo como especie de interés comunitario y la legislación que se utiliza en España para protegerlo, se utiliza el Duero de frontera. Del Duero hacia abajo está totalmente protegido, no se puede cazar, excepto algunas excepciones. Y al norte del Duero depende de las comunidades autónomas. El Principado este año ha dado luz verde a la caza sin tener en cuenta ningún cupo, ningún límite. Y bueno, el número de manadas censadas en 2016 era de 38 y era solo una manada más que en 2015. 38. Bueno, esa cuenta también merece consideración y respeto, porque las cuentas están siendo también manejadas como le conviene a la administración para, insisto, intentar quedar bien con todo el mundo. Todo es política. Todo es política, porque antes se contaba de una manera, luego se contó de otra y ahora se cuenta de otra diferente. No es lo mismo los grupos seguros que los grupos probables, que los grupos posibles. Desde que se introdujo el tercer factor se manejan a cifras superiores. Estamos en la misma cuantía. Yo te voy a hablar de una situación vivida por mí en el 2007 como documentalista en otra televisión. Estábamos grabando Yermes y Tameza y en la zona de arriba de Yermes estábamos visitando una cuevona que hay allí y había una vaca que estaba recién muerta. Entonces nos bajamos, el cámara y yo, y fuimos a grabar la cueva, la vaca, y cuando íbamos por el camino me dice el cámara, fíjate a tu izquierda. Y yo me fijé a mi izquierda y vi 4 lobos. Y según estaba fijándome, 4 lobos estarían a unos 300 metros más o menos. Y me dijo él, y a tu derecha había otros 5. Entonces yo decidí que la grabación la íbamos a hacer otro día. Es curioso. No lo comieron, ¿no? No, se apartaron, se apartaron. Claro. Es lo que siempre sucede. Se apartaron, pero hay un tema que me hace gracia, que es en el momento que vi a aquellos animales, se me pusieron los pelos como escarpias. Por haber leído muchos cuentos de Guaje y por escuchar historias... Ya, posiblemente tenía que haber visto la película El Lobo, y de esa manera no hubiera tenido esa sensación, no de pánico, porque yo no tengo miedo. Hay mucha gente que pagaría por estar en la situación que usted relata. Tú pudiste marchar de allí y grabar otro día, pero la vaca no pudo. Y si hubiera otros por allí no podían tampoco. Sí, sí. Una precisión sobre la cuestión de la caza, si me permiten. La caza en Asturias no es legal, del lobo. En Asturias el lobo no es especie cinegética y estamos discutiendo su grado de protección. Y lo que se está abriendo en estos momentos es un conflicto adicional, porque si hasta ahora se mataba a los lobos de alguna manera a través de la guardería, y vamos a ver eso en qué acaba, en discusiones jurídicas que se están manteniendo ilegales, ahora se está intentando abrir la puerta a la caza por los cazadores, lo que probablemente o con casi toda seguridad sea ilegal. El lobo no es una especie cinegética en Asturias. Oh, muy bien.
Lo que se está comentando aquí de que es algo ilegal y de que es una matanza libre de lobos, como tú estabas diciendo ahora, eso es totalmente falso. Es algo que están intentando, manipulando a la opinión pública para que crea eso. Lo único que se va a intentar ahora en Asturias es cumplir con el plan de gestión del lobo, algo que nunca se hizo y que no dio resultado nunca porque como no se llevó a cabo, no dio resultado ninguno. Con lo cual, sigue habiendo unos cupos en cada territorio, en cada zona, que está Asturias dividido en varias zonas. En cada zona hay un número determinado de lobos que hay que extraer, según a ellos les gusta decir, y es lo que se va a hacer, no otra cosa distinta, y es completamente legal. Yo lo que me gustaría preguntarle es que cuando se demuestre que es legal, porque lo es, cuando se demuestre, ¿qué piensan hacer? Bueno, en primer lugar, a ver, los cupos nunca se cumplieron porque están puestos en los planes para contentar a ignorantes. El pensar que se pueden matar en Asturias 45 lobos en un año, bueno, pues contentará mucho a ciertos votantes con intereses afectados o no, pero es un disparate descomunal. Pero ya se vieron, y lo digo por un amigo que posiblemente es común, Luis Laria, ya me enseñaron fotografías con algunos lobos colgando en las carreteras, ahorcados y muertos. Sí, pero eso es la cultura. Eso es muy sospechoso, porque cada vez que empieza a haber muchísimos daños, aparecen esos lobos colgados, que no sé si son los mismos o son otros, pero lo que yo, o sea, me gustaría que todo el mundo tuviera muy claro, es que ningún ganadero que tenga 2 dedos de frente mata un lobo y marcha con en el coche a colgarlo a no sé dónde. Esos lobos aparecen ahí colgados cuando hay mucha polémica. Y la verdad, todo esto que se está manipulando a la opinión pública, porque es muy fácil a alguien que no conoce el problema desde lejos, es muy fácil convencerlo de algo, suena muy bien, es muy fácil. Yo lo que aconsejaría a todo el mundo que tenga dudas, que se acerque al medio rural, que se acerque a donde estamos nosotros. Y si hay alguno que quiera comprobarlo, pues que coja un rebaño de ganado, de lo que sea, y los lleve a... No estamos en Marte, perdón, nosotros estamos aquí y no estamos necesariamente en las ciudades. Y el lobo no es un problema del medio rural, el lobo es un problema, si es un problema de Asturias. Del medio urbano, igual no contemos mentiras ni contemos historias, con perdón. Es decir, el lobo no se reproduce indefinidamente por mucho que se empeñen algunos en contar historias. Lo necesitamos para nuestro ecosistema. Es un gran carnívoro que no tiene enemigos ninguno, si alguno tiene es el humano. Es más listo que nosotros. Nada más, sí. No se reproduce indefinidamente. Eso es una mentira inadmisible. Me gustaría teneros en próximos debates, porque esto creo que no acaba aquí, que esto va a tener cola. Y cola que va a ser del lobo, vamos. Os agradezco de verdad, porque Mercedes, sé que lo estás pasando mal, sé que el gobierno del Principado no aporta mucho. Por primera vez estamos viendo que no estamos totalmente solos, que por lo menos, que seguramente que no se va a cumplir todavía, porque no se hará, pero que por lo menos vemos que hay interés en ponerse pues a nuestro lado, a darse cuenta de la realidad que vivimos, porque es que tenemos que tener muy claro que los ganaderos somos hoy los principales que estamos sufriendo los problemas, pero es que a corto plazo va a ser toda la sociedad asturiana, va a faltar los alimentos, porque la gente está cerrando, en los es últimos que cierran. años hay cientos de lobos muertos en el norte de España y no sirve para nada. Estamos llegando a la conclusión, estudios científicos por medio, que es absolutamente contraproducente, es una política irracional. Matar como se está matando el lobo solo sirve para incrementar más los daños. Los lobos muertos no comen, eso está, ni matan, eso está muy claro. Pero hay otras medidas, como ya se está haciendo en otros países, como es acotar y colocar pues alambre electrificado para que no salgan de la zona. El ganadero que cuida al ganado no tiene daños de lobo. Y hay ejemplos claros. Lo que pasa es que aquí queremos mantener una cierta cultura muy determinada y luego los problemas vienen solos. Habría que acotarlo, igual que estamos acotando el oso. No, a ver, se están dando ayudas públicas, muchas ayudas públicas para que esos daños sean mínimos, se está destinando muchos recursos y muchas veces quedan las ayudas desiertas. Si alguien la pide, tendrá esa ayuda. Pero que ayudes, señor mío, lo que estás hablando de electrificar, ¿tú crees que por electrificar el lobo no pasa? Es que el lobo pasa igual, igual. Siendo inteligente como es, sí. Hombre. Pero pienso que, por ejemplo, la masificación que hay de jabalís
que nos los encontramos tanto en el Naranco como en Somió, en Gijón, eso tampoco tiene una razón de ser. Y después que el lobo ataque a cierta ganadería que es mucho más fácil de llegar a ella que a un jabalí. Y el jabalí no es tonto, huye del lobo y por eso se acerca a la ciudad, porque de momento el lobo no está pero yo creo ahí, que pero tendríamos que hacer un nuevo debate en cuanto a esto y sobre todo dar soluciones. Acabamos de ver los problemas y los tenemos claros. Tenemos claras las diferencias, pero no tenemos claras las soluciones. Yo creo que tenemos que poner en otro debate, digo, porque ya sabéis que en la televisión el tiempo, no sé si es oro, si es platino, pero vamos, empiecen a decirte un minuto y la cosa va caliente. Entonces tenemos que reunirnos, tenemos que buscar soluciones y tenemos que llegar a un acuerdo como humanos que somos, que es hacer que todos podamos convivir. Y cuando decimos todos, decimos lobos, ganaderos y demás familia. Lo mejor no matar ninguno. Los ganaderos Ganamos estaremos todos, a medio conformes con plazo. eso cuando los lobos estén pues en un número que sean soportables los daños. Y los siguientes No, serán los hombre. cormoranes, y los siguientes serán los osos, y luego nos estropearán Pues las sí. garrapatas y Si procuraremos siguen haciendo fumigar daño, las garrapatas. Cualquier, Vamos a ver. cualquier especie que haga daño, pues lo hace. Como que haga daño. Sí, sí, cualquier vivimos, especie. vivimos en equilibrio con todo. Usted y yo tenemos equilibrio? 1,5 kilos de bacterias dentro de sí que El no son especie equilibrio suya se ni rompió. mía. El equilibrio se ¿Cómo rompió. que se rompió el equilibrio? Eso está muy claro. Vamos a ver. Mercedes, Nacho, os agradezco de verdad la exposición de los problemas aquí en el búnker, pero en breve, y cuando digo en breve, soy paisano de palabra porque soy prove, como decía mi padre, lo único que tiene es la palabra, y es de palabra que os reúna aquí en breve buscando soluciones. Ojalá, ojalá las haya. En fin, el día de hoy se ha completado. Tenemos al lobo y al ganadero en lucha, pero el búnker se cierra. Adentro.